Queridos hermanos, continuamos con nuestro programa Profundizando en la Fe. En las últimas intervenciones que habíamos tenido, habíamos hablado del hombre como capaz de Dios, el hombre que tiene ese deseo de Dios, ese deseo de encontrarse con Él. Y por eso es que todas las culturas han tenido forma de relacionarse con Dios, sacrificios, oraciones, cultos. El hombre es religioso por naturaleza, por esencia. Y lo es porque Dios lo ha creado a su imagen y semejanza para que lo busque, y más para que lo busque para regalarle la vida eterna, para llevarlo a la bienaventuranza, a la contemplación de su rostro. Y ha puesto unas vías por las cuales el hombre puede llegar, toda persona, aunque no haya oído hablar de Jesucristo ni de la palabra, para encontrarse con Él. Esa vía, la primera vía es la creación, las criaturas, este mundo que es inmenso, que es bello, que es bueno, porque todas las cosas son buenas, porque nos posibilitan la vida. Pero también el hombre descubre que la creación es contingente, es decir, que no se ha dado la existencia a sí mismo, sino que las cosas mueren, las cosas pasan. Pues contemplando el orden, la belleza, la verdad que guarda cada ser, el hombre descubre que hay una belleza que está más allá, que hay alguien que ha sido quien ha puesto este mundo con ese orden, que hay alguien que es perfectísimo y que está más allá de las cosas creadas. Pero además también la otra vía por la cual el hombre puede encontrarse con Dios, no importa la cultura, como decía, aunque no haya oído hablar de la palabra, porque es por esencia que el hombre tiene esa condición de ser religado, de tener este deseo de Dios, es el hombre mismo. ¿Por qué buscamos la verdad? ¿Por qué anhelamos la felicidad? ¿Por qué buscamos la justicia? ¿Por qué hay en la conciencia el sentido del bien y del mal? Porque Dios habita en el hombre, porque Dios está ahí. Por eso en todos los pueblos y todas las culturas reconocen que lo que es injusto, matar, podríamos decir, es injusto en cualquier cultura. Robar es injusto en cualquier cultura, y eso no se le ha enseñado al hombre de manera explícita. Luego, naturalmente, Dios lo revela en su palabra, pero todos los hombres saben que eso es malo y que no viene de Dios. Ese, podríamos decir, imperativo de la conciencia que también, analizándose a sí mismo, el hombre puede descubrir la semilla del verbo que está en su interior. Ahora bien, ¿cómo hablar de Dios? Esta revelación natural, podríamos decir, es una revelación limitada. Y como nuestro conocimiento de Dios es limitado, también el lenguaje para hablar de Dios es limitado. Por eso nos dice el Catecismo en el número 40, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios mismo, sino a partir de las criaturas y según nuestro conocimiento humano, según nuestro modo limitado de pensar y de conocer. De ahí que el mismo Jesús, incluso cuando quiere darse a entender, usa parábolas. Cuando habla del reino de Dios dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué lo compararemos? Porque las palabras siempre son limitadas. Las palabras no pueden expresar el misterio completo, sino que hay que pasar a otra dimensión, podríamos decir, a otra situación. Dios trasciende toda criatura y es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para entonces llegar, podríamos decir, a este conocimiento de Dios. El mismo dogma tiene que ir, podríamos decir, perfeccionándose, tiene que ir inculturándose para que todos los pueblos puedan entenderlos. Ese mismo mensaje, ¿no? De ahí que nuestro lenguaje, como decía, es limitado, pero sin embargo nos manifiesta la realidad de Dios, Bien, vamos a dejar este tema aquí de Dios, de este deseo natural del hombre encontrar a Dios, y vamos a pasar ahora al otro tema que va a continuación de esto, y es que Dios
sale al encuentro del hombre. Dios sale al encuentro del hombre. Decíamos también en las intervenciones pasadas, ¿verdad?, que el hombre sale al encuentro de Dios y se encuentra con este Dios que es personal, que es omnipotente, que es grande, que es poderoso. Todo eso lo podemos concluir a partir de la creación. Sin embargo, no podemos entrar en comunión con Dios si Él mismo no se nos revela. No podemos entrar en intimidad con Él si Él no se nos da a conocer. Por eso pasa con nosotros, pasa con Dios lo que pasa también con nosotros a nivel humano. Para dos personas entrar en comunión, entrar en amistad, tienen que entrar en diálogo, tienen que darse a conocer, tienen que expresarse su historia, tienen que expresarse su gusto. Así Dios también sale a nuestro paso mediante la revelación mediante su palabra, y entra en comunión con nosotros, donde Él se nos da a conocer y nos da a conocer también su plan de salvación. Y de ahí que nos diga el catecismo en el número 50, mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por nuestra propia fuerza no podemos llegar ahí. Por eso la palabra de Dios también es misterio, ¿verdad? Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Dios se revela por una decisión enteramente libre. ¿Y por qué enteramente libre? Porque Dios es amor. Y todo el amor siempre implica la libertad. La libertad la implica. Y quiere también que nosotros le respondamos libremente. Dios se revela y se da a los hombres, se revela y se da. Son dos conceptos también que es importante que clarifiquemos. Primeramente es enteramente libre porque Dios sale de sí por puro amor, por pura misericordia, y se nos da a conocer, pero también eso se da. La revelación no es solamente, podríamos decir, conocer el plan de salvación, conocer los misterios de Dios, sino que Dios se nos da. Por eso dice Jesús, si alguien me ama, guardará mis palabras, vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando yo acepto la palabra de Dios, cuando yo le doy acogida a Dios por la fe, Dios hace intimidad conmigo, Dios se hace una sola cosa conmigo, Dios viene a habitar nuestro propio corazón. Porque hay esta relación entonces, podríamos decir, de comunión con Dios por la fe. Vendremos a Él, dice Jesús, y haremos morada en Él. Y lo hace revelando su misterio, es decir, que en la divina revelación yo no solamente conozco quién es Dios, nos revela su misterio, sino también su plan de salvación, su designio de salvación que ha establecido desde toda la eternidad, pues Dios es eterno y tiene todo, podríamos decir, en acto. Bien, Dios revela su designio amoroso. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Consortes. Aquí ya entra un lenguaje de alianza, porque por eso decimos que los esposos son consortes, es decir, hacen una alianza de amor, se comprometen a una comunidad de vida y de amor, a compartir todo lo que tienen, de tal manera que lo que es de la esposa es también del esposo, y de ahí que el mismo matrimonio sea, podríamos decir, un sacramento que está referido, que nos habla de esa alianza de Dios con los hombres, de esa comunión de Dios con los hombres. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle. Cuando Dios se revela, por eso cuando Dios nos da su manifestación, el hombre responde con este amor. Recordemos todas estas intervenciones, cuando Tomás siente esta duda y el Señor se le presenta,
dice Tomás, Señor mío y Dios mío, porque le convence desde lo profundo del corazón. También cuando Jesús le dice a Pedro, ¿quién dice la gente quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro levanta la mano después de haber todas sus obras, la predicación del reino, de las bienaventuranzas. Dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino que ha sido un regalo de Dios, un don de Dios. La fe es un don de Dios. Necesitamos que el mismo Señor prepare nuestro corazón, nos ilumine con su gracia, con su espíritu, para dar el paso a esta fe. Vuelvo a repetir, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por su propia fuerza. Por nuestra propia fuerza podemos, como decía, llegar a ese Dios creador, pero entrar en esa comunión con Él solo si Él se nos revela, solo si Él se nos manifiesta. Hay que hacer entonces esa experiencia de revelación, esa experiencia de conocimiento, esa experiencia de intimidad con Él, ¿verdad? Intimidad con Él. Y Él se nos da a conocer como Padre bueno, Padre de amor, Padre de misericordia, para que nosotros respondamos también con ese mismo amor. Por eso solo puede hablar de Dios aquel que se ha encontrado con Él. Se ha encontrado con Él como se encontró Noé, como se encontró también Abraham, como se encontró Moisés. Todos estos grandes personajes de la historia de la salvación se encontraron con Dios, fueron capaces también de anunciarlo y de transmitir esta experiencia vivida de Dios, pero porque Dios salió al paso. Dios siempre es el que toma la iniciativa, prepara nuestra mente y nuestro corazón para que podamos responder y amarle como lo que es, como Padre de amor, de misericordia, que camina con su pueblo, camina con su gente. Y nos sigue diciendo el catecismo, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Decía hace un momento que las palabras es limitada, la palabra se queda corta siempre porque es palabra humana y es limitada como nosotros somos limitados. Por eso también Dios se revela a través de acontecimientos y por eso hablamos de que la historia de Israel es una historia de salvación, donde a través de los acontecimientos Dios también se va manifestando, Dios se va revelando, se va dando a conocer. Y de tal manera hay una interrelación entre acontecimiento y palabra, que la palabra esclarece el acontecimiento y el acontecimiento confirma la obra de Dios. Hay una relación intrínseca, esencial entre acontecimiento y palabra. Podríamos decir que lo que no dice la palabra, lo dice entonces la experiencia, lo dice el acontecimiento. Hemos llegado al final de esta entrega. Pedimos al Señor que le siga bendiciendo, le siga llevando, conduciendo con la luz de su Espíritu, que nuestra fe siga creciendo, siga siendo cada vez más lúcida para una mayor entrega, como decía San Agustín, creer para entender y entender para creer. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.